resulta que siempre nos toca grabar las clases porque hay chicos que no ingresan a ver las clases, entonces siempre nos toca grabar las clases. Bueno, ahora sí, como les venía diciendo, mis chicos, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Resulta que el día de ayer nosotros conocimos un poco de lo que eran los estímulos y las respuestas. Y yo les dije que cada uno iba a pensar, ¿cierto? Yo les dejé así como una tareita, que no era tan tareita, pero yo les dejé como una tareita, ¿cierto? Que cada uno iba a pensar en un ejemplo de un estímulo y una respuesta de seres vivos, en los seres vivos. Entonces, voy a iniciar a conocer el ejemplo de Alison. ¿Cuál fue el ejemplo que tú pensaste sobre estímulos y respuestas? El dolor. El dolor, profe. El dolor. Y bueno, ¿y en qué ser vivo lo pensaste? Porque recuerda que no solamente nosotros sentimos dolor. ¿En cuál ser vivo lo pensaste? ¿En los seres humanos? Ajá. Listo. Muy bien. ¿Y cuál fue la respuesta a ese dolor? ¿O cuál fue el estímulo? El dolor es... ¿Qué pusiste para el dolor? ¿Era la respuesta o qué era el estímulo? El estímulo, profe. El estímulo. Bueno, y tú sentiste dolor. ¿Y cuál fue la respuesta? La respuesta inmediata que diste. Listo. Mientras Alison termina de contarnos, voy con Luisa. Luisa, tú me vas a contar tu ejemplo que pensaste sobre estímulos. Si alguien no lo pensó, no hay ningún problema. Me dicen, profe, yo no lo pensé el día de ayer, se me olvidó, porque no era una tarea obligatoria. ¿Listo? Era como un ejercicio para que miráramos y revisáramos qué tipos de ejemplos ustedes me podían dar de ese estímulo y respuesta. Lu, ¿tú lo hiciste? Lo acabé de pensar ahorita. Listo, no hay problema. A ver, cuéntame. ¿Qué pusiste? Tristeza. Tristeza. ¿Y tristeza es el estímulo o es la respuesta? Que si me da un... es estímulo. Y si tú sientes tristeza, yo pondría la tristeza más como respuesta. ¿Sabes por qué? Porque, por ejemplo, este es un ejemplo. Si se murió tu perrita, ese fue el estímulo. Se murió tu perrita. Recordemos que hay estímulos que son externos, es decir, que pasan en nuestro entorno, y hay otros estímulos que son internos, ¿cierto? Dentro del organismo, dentro del ser vivo. Por ejemplo, te voy a completar la tuya, Luisa. Por ejemplo, se murió tu perrita. Es un ejemplo. Ese suceso, esa situación, fue el estímulo. ¿Y tu cuerpo cómo reaccionó o cuál fue la respuesta de tu cuerpo? ¿Sentir? Tristeza. Muy bien, Luisa. Ahora Julián está levantándonos la mano por aquí. Julián, cuéntanos tú qué estímulos y qué respuestas nos pusiste. Hambre. Hambre. ¿Y qué hiciste cuando es estímulo o es respuesta a hambre? Estímulo. Estímulo. ¿Y qué hiciste como respuesta? ¿Buscar comida? Bueno, buscar comida. Listo. Resulta que nosotros, los seres vivos, siempre vamos a estar dispuestos a realizar este tipo de ejercicios, de estímulos y respuestas. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros estamos compuestos por un sistema que se llama sistema nervioso. No solamente el ser humano, también los animales, también las plantas. Es decir, nosotros todos los seres vivos tienden a reaccionar frente a estímulos y reaccionan dando una respuesta. Resulta que esas respuestas en ocasiones pueden ser positivas, las respuestas también pueden ser negativas, ¿cierto? Cuando yo tengo una respuesta positiva, por ejemplo, una respuesta positiva
de un animal que es familiar de las mariposas, de las polillas. A ver, ¿quién conoce las polillas? Que me levante el pulgar. Las polillas son esas mariposas chiquiticas, no tienen así muchos colores, sino que son como cafecitas. Listo, muy bien. Resulta que una respuesta positiva la tienen las polillas. Por ejemplo, cuando se enciende la luz, bueno, eso es un estímulo, cuando se enciende la luz, ¿sería un estímulo interno o externo, Alison? ¿Interna? No, eso sería un estímulo externo, porque no está sucediendo dentro de la polilla, sino que está sucediendo en el entorno, ¿cierto? Listo, Alison, gracias por tu aporte. Resulta que cuando se prende la luz, esas polillas reaccionan como pegándose al bombillo, ¿se han visto? Y empiezan a rodear el bombillo y empiezan como a volar alrededor del bombillo. Eso es un ejemplo de un estímulo y una respuesta de un ser vivo, de una respuesta positiva. Ahora, vamos a ver qué sería una respuesta negativa, es decir, lo contrario de la respuesta positiva. Una respuesta negativa no solamente es que, por ejemplo, reaccione mal el ser vivo puede reaccionar bien, sino que está realizando esa respuesta porque sucedió algo negativo en el estímulo. Él puede estar reaccionando bien, que es lo que su cuerpo le obliga a hacer, pero resulta que él está reaccionando así porque probablemente el estímulo fue negativo. Por ejemplo, es que yo hablo muy rápido. Si estoy hablando muy rápido, me van diciendo, profe. Por ejemplo, la tristeza. No, la tristeza Profe, no sería. por ejemplo, la tristeza. Bueno, la tristeza sería de pronto sí una respuesta negativa, pero viene de un estímulo negativo. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando yo puse el ejemplo de lo de la perrita de Lu. Porque vino de un estímulo que era negativo, ¿cierto? De un estímulo que no era un estímulo positivo. Por ejemplo, les voy a poner uno. Algo que pasa con la temperatura, ustedes que ya hablaron y ustedes que ya vieron mucho sobre cambio climático. Resulta que cuando, por ejemplo, aquí en Bogotá, antes en Bogotá la temperatura era más fría, es decir, acá hacía mucho frío, ¿cierto? Ahora esa temperatura ha aumentado y resulta que al aumentar la temperatura de un sitio, por ejemplo, no solamente de Bogotá, sino de otro sitio, vamos a poner otro sitio, por ejemplo en el llano, si aumenta la temperatura en el llano, resulta que las aves que viven, Dylan, tú me estás rayando la pantalla. Porfa, porque es que aquí me apareció que tú me estabas rayando la pantalla. Listo. Entonces, por ejemplo, bueno, entonces les decía, si en los llanos aumenta la temperatura, las aves que viven en los llanos van a tener que migrar, es decir, que irse a otro sitio donde haya el clima que ellas necesitan para poder desarrollarse. Entonces, chicos, esta es una respuesta negativa porque viene de un estímulo negativo. Es que aumentó la temperatura y por ese aumento de la temperatura, ellas tuvieron que irse para otro sitio, ¿cierto? Listo, muy bien. Luisa, ¿tú ibas a decir algo, mi amor? Sí, profe, que por ejemplo que mi mamá no me quiere comprar un perro y estoy triste. Ah, pero es que esos estímulos, esos estímulos de Luisa, bueno, sí es negativo tu estímulo porque eso te causa a ti una respuesta de tristeza, ¿cierto? Entonces es negativo ese estímulo. Pero recordemos que no solamente estamos hablando de nosotros como ser humano, sino de todas las especies, ¿cierto? Entonces, ¿qué es importante que sepamos? Que nosotros y todos los seres vivos tienen respuestas a esos estímulos, que unas son positivas y las otras son negativas. Entonces, rápidamente vamos a abrir el cuaderno de ciencias. ¿Listo?
Una pregunta. Dime. Los estímulos negativos y positivos en los dos ¿Que lo abrimos? hay internos y externos. Sí, hay unos que son externos y hay otros que son internos. Sí, señora. Listo. Vamos a escribir la fecha de hoy. A ver, ¿quién recuerda qué día estamos? Martes 14 de abril. Listo, lo vamos a escribir, pero en inglés. ¿Listo? Entonces vamos a escribir Tuesday 14 de abril del 2020. Listo. Quien ya lo tenga me va levantando pulgar, con eso vamos a ir avanzando. Listo, muy bien, Alison, gracias. Carol. Listo. Resulta que el día de ayer nosotros copiamos en nuestro cuadernito lo que era un estímulo, ¿cierto? Ayer lo copiamos. A ver, Alison, léelo, tú que lo tienes ahí cerca. Los estímulos son cambios del entorno que provocan una respuesta en los seres vivos. Listo. Y vamos a escribir lo siguiente. Entonces vamos a escribir ahí, debajo de la fecha. Ahí. ¿Cómo? No, mi amor, ahí debajito, con negro. Vamos a escribirlo con negro, normal. Hay diferentes. Ese ahí se escribe con H, ¿listo? Para que no se nos olvide. Hay diferentes tipos. De estímulos. Estímulos lleva tilde en ti. Hay diferentes tipos de estímulos y respuestas, 2 puntos. Hay diferentes tipos de estímulos y respuestas, 2 puntos. Y vamos a copiar los tipos de estímulos que aparecen acá, estímulos físicos, químicos y biológicos. Vamos a hablar de qué son cada uno, ¿listo? Y vamos a copiar los tipos de respuesta, que son respuestas positivas y respuestas negativas. Ahí lo estamos evidenciando en la pantalla. Porfa, cuando ya lo tengamos listo, vamos levantando el pulgar. Profe, ¿qué hay que copiar? Vamos a copiar los tipos de estímulos que aparecen acá, que son los estímulos físicos, químicos y biológicos. Una pregunta, también escribimos respuestas positivas y respuestas Sí, negativas. sí, señora. También escribimos respuestas positivas y respuestas negativas. O sea, escribimos tipos de estímulos y de respuestas. Sí, van a copiar los... Luisa, vas a copiar los dos que aparecen en pantalla, ¿listo? Profe, Sí, mi amor. escribimos el título, hacemos 2 puntos y tú nos dictas el significado o hacemos la lista. No, van a copiarlos, no vamos a escribir tanto, es decir, no vamos a escribir los significados, sino yo quiero que les quede más como en su cabecita, ¿listo? Como que quede bien, bien claro para cada uno de nosotros, ¿listo? Sí, señora. Listo, Julián, muy bien.
Dylan, muy bien. Carol, muy bien. Listo, yo estoy esperando a que todos terminemos. Listo, chiquitos. Bueno, entonces ahora sí voy a iniciar a explicar qué es cada uno de los estímulos. Entonces, necesito que pongamos mucha atención para que estos conceptos queden claros en nuestra cabecita, ¿cierto? Que nosotros podamos hablar fácil de estos conceptos. Listo. Bueno, entonces, vamos a iniciar a hablar por los primeros, que son los estímulos físicos. ¿Listo? Nicole y Sebastián. ¿Me están escuchando, Nicole y Sebastián? Sí, profe. Listo, mis amores. Resulta que se alcanzaron a atrasar un poquito. Creo que tuvieron inconvenientes para conectarse, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Sí, Entonces, señora. no se preocupen. Yo les voy a enviar el video de lo que acabamos de ver. ¿Listo? Y vamos a poner atención a lo que vamos a continuar de la clase. ¿Listo? Para que no se vayan a quedar atrasados. Bueno, entonces, decíamos que los estímulos físicos, resulta que los estímulos físicos son todos aquellos que están relacionados, por ejemplo, con la luz, con el sonido, con la temperatura, están relacionados con la presión atmosférica, están relacionados con la gravedad del entorno. Entonces, bueno, entonces, por ejemplo, si yo di el ejemplo del perrito de Luisa, ¿ese ejemplo es un estímulo físico? ¿Tiene algo que ver con la luz, el sonido, la presión atmosférica, la temperatura? Ese sonido, ese estímulo es un estímulo físico. No, señora. No, señora. No, señora. Y por ejemplo, el de las polillas. El de las polillas tiene que ver algo con estímulo físico, ¿sí o no? Sí. Listo, señora. ese es un estímulo físico. Ahora encontramos los que son los estímulos químicos. Resulta que los estímulos químicos son todos los que tienen que ver con sustancias dentro del organismo. Por ejemplo, los olores, los sabores, son estímulos internos que, por ejemplo, hacen que nosotros sintamos ese tipo de cosas. ¿Te acuerdas, Alison, cuando yo te dije ayer de la carne asada, que estaban haciendo un asado el vecino? ¿Sí? Señora. Listo. Resulta que ese es un tipo de estímulo químico, porque producen en tu estructura, que tú tengas un tipo de olor, un tipo de sabor, ¿cierto? Y de ahí tú le das la respuesta a ese estímulo. ¿Cierto que tú me dijiste que, bueno, que si tú olías eso, si tú sentías ese aroma de la carne que el vecino estaba asando, que a ti te daba hambre, ¿cierto? Listo, entonces esa fue tu respuesta. Ese es un ejemplo de un estímulo químico. Ahora vamos a hablar de los estímulos biológicos. Resulta que los estímulos biológicos son provocados por otros seres vivos. Son provocados por otros seres vivos. Por ejemplo, cuando un ratón se asusta por la presencia de un gato. Ese es un estímulo biológico, es decir, me lo produce otros seres vivos. Esa sensación que vimos ayer en el video, por ejemplo, de la casa del ñu con los leones, que el ñu quería escapar, la respuesta de él era escapar y no dejarse defenderse, y la respuesta al hambre de los leones fue comerse el ñu, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? De acuerdo a eso que yo acabo de decir, yo presenté acá una serie de ejemplos. Son nada más 3. Entonces, yo lo voy a leer y, por ejemplo, la chica o el chico al que yo se lo dirija, me van a decir si es un estímulo físico, químico o biológico, ¿listo?
Ustedes me van a clasificar si son estímulos físicos, químicos o biológicos. Entonces, aquí tengo a Dana Velasco. Voy a activar tu audio. Activa tu audio, mi amor, que no puede desde acá. Listo, Dana. Bueno, igual usted sabe que las EPS Voy a leerte. Este primero es para ti, ¿listo? Un fuerte sonido genera como respuesta que nos llevemos las manos a los oídos para taparlos y protegernos. Un fuerte sonido genera como respuesta que nos llevemos las manos a los oídos para taparlos y protegernos. Ana, ¿este qué estímulo es? ¿Físico, químico o biológico? Como la alimentación. ¿Física? Muy bien, es un estímulo físico porque está relacionado con el sonido, ¿listo? Bueno, por aquí. Valeria, este va para ti. Una pregunta, ¿eso hay que escribirlo en el cuaderno? No, solamente estamos practicando entre nosotros, ¿listo? Yo lo que quiero es que quede claro y que para que cada uno entienda muy bien a qué se hace referencia cada tipo de estímulo. Listo, Valeria. El venado percibe el olor del león y huye. Interno. No hay, bueno, si hay estímulos internos, pero quiero que me digas si es físico, químico o biológico. Químico. No, resulta que este es biológico porque tiene que ver con otro ser vivo, ¿cierto? Resulta que el venado percibió el olor del león y por eso huyó. Tenía que ver con otro ser vivo. Biológicos son cuando tienen que ver con otro ser vivo. ¿Listo? ¿Está claro para todos? Listo, Luisa, voy contigo. Bien atenta. Dice así. Cuando tocamos una planta dormilona, a ver, ¿quién ha visto la planta dormilona? Es una que si yo la toco, ella se cierra. ¿Sí la han visto que tiene como la hoja abierta y cuando la tocamos o la rozamos con algo, se cierra? ¿Qué tipo de estímulo? Dime. Yo un día toqué una. Sí, son chéveres porque ellas se cierran. Eso es un tipo de estímulo y un tipo de respuesta. El estímulo es que nosotros la toquemos y la respuesta es cómo ella se cierra. Al igual que, por ejemplo, una planta carnívora, que ella está normal y cuando la toca algo, ella de una vez se cierra, ¿cierto? Profe, yo tengo una. Yo Espera. tengo una de esas. Ah, listo, súper. Ay, pero ellas, ¿en qué hábitat la tienes? Porque ellas tienen que estar en un hábitat específico. Luisa, entonces, ¿es física, química o biológico ese estímulo? Física externa. No, esa no es física, porque no tiene que ver ni con la luz, ni con el sonido, ni con la temperatura. ¿Cuál es, Luisa? A ver, dale. Química. Es química, muy bien. Este es un ejemplo. Luisa, no te pongas brava porque yo te pregunté a ti, gorda. Listo. Ay, Luisa, no seas así con tu mamita, que tu mamita colaborándote, acompañándote en todo este proceso. Listo. Ese es un tipo de respuesta química. Entonces ahora vamos a escribir como título actividad. Actividad. Vamos a escribir como título actividad. Vamos a copiar la siguiente actividad. Entonces dice, elige uno, solamente vamos a elegir uno, el que ustedes deseen, de los siguientes organismos. ¿Cuáles organismos? Tengo una planta carnívora, tengo una oveja y tengo un gato. Ustedes van a elegir uno de los tres, el que ustedes más quieran. Van a elegir uno y van a dibujar un tipo de estímulo, la respuesta de este ser vivo, ¿listo? Por ejemplo, yo les acabé de soplar uno y se me olvidó, el de la planta carnívora. ¿Listo? Entonces me lo van a hacer, pero por medio de un dibujo. Me van a contar cuál fue el estímulo y me van a decir cuál fue la respuesta. ¿Listo?
Valeria, ¿ya copiaste, amor? Profe, no entendí esa actividad. Listo. La voy a volver a explicar, mira. Aquí abajo yo puse 3 seres vivos. Una planta carnívora, que es un ser vivo, una abeja, que es un ser vivo, y un gato, que es un ser vivo. Tú vas a elegir uno de los 3. Dime cuál quieres. Dylan, ¿cuál escoges? La planta carnívora. Listo, escogiste la planta carnívora. Entonces, ¿qué vas a hacer? Que en un dibujo me vas a plasmar el estímulo. Por ejemplo, el ejemplo que yo acabé de dar, cuando se introduce algo dentro de la planta carnívora, ese es el estímulo. Y me vas a hacer la respuesta al dibujo de la planta cerrada, por ejemplo. ¿Listo? ¿Ahora sí quedó claro para todos y todas? Sí, señora. Listo, perfecto. Pero van a elegir uno de los 3 opciones de seres vivos que les di. Yo el gato, profe, yo el gato. No importa que varios repitan, porque solamente puse 3 seres vivos, entonces varios van a repetir. Listo. Profe, ¿qué hay que dibujar? ¿El gato o la abeja o la planta carnívora? No, lo que vas a dibujar, Luisa, es el estímulo, la respuesta. Por ejemplo, yo también te di una. Yo te soplé, por ejemplo, la del gato. Cuando el ratón percibe al gato, el ratón huye. Tú lo puedes hacer, por ejemplo, igual, pero por ejemplo con un perro. Cuando el perro llega donde está el gato se asusta y huye. ¿Listo? Y yo en la planta carnívora puedo hacer a un niño tocando a la planta. Sí, bueno, ustedes tienen mucha creatividad, entonces ustedes lo van a hacer, digámoslo, ustedes lo van a crear y ya luego me lo van a presentar y me van a decir, profe, mi estímulo fue esto y esto quiere decir esto. Dylan, ¿tú estás trabajando? Siéntate bien, mi amor, debes estar bien sentado. Ya, profe, ya copié. Yo también ya la copié, profe. Ahora inicia a desarrollarlo. No es tarea, sino es trabajo aquí en clase en el momento. No es de tarea, chicos. Es de trabajo en clase, porque ahorita lo vamos a socializar. ¿Hay algún otro punto? No, la actividad de la tutoría de hoy es solamente esta, ¿listo? Sí, señora. Nicole, ¿cómo vas, muñequita? ¿Bien? Profe, ¿le puedes repetir? Porque se perdió y está toda brava porque no sabe y no quiere hablar. No, mi amor, te estoy preguntando que si vas bien, que si comprendiste bien la actividad por lo que entraste un poquito tarde. Sí. Listo, listo. Y Sebastián, ¿tú cómo vas, Ian? ¿Bien también? No, profe, no entendí casi. Ah, no entendiste casi, listo. Entonces yo voy a tratar de explicarte. Si hay algo que no entiendas de lo que te explico, entonces me cuentas, ¿listo? Bueno, voy a hacer como un recorderis mientras que todos están trabajando. Resulta que los seres vivos están compuestos por un sistema nervioso.
Y ese sistema nervioso hace Sebastián y Nicole y todos, hace que los seres vivos puedan responder a determinados estímulos. Por ejemplo, hay estímulos que vienen del medio ambiente, que vienen del entorno. Esos estímulos se llaman estímulos externos. Y hay estímulos que son estímulos internos que se producen dentro del cuerpo del organismo, del ser vivo, sea cual sea el ser vivo, no solamente es el ser humano. Listo. Entonces resulta que la actividad, tú debes escoger uno de los tres seres vivos que yo puse acá, la planta carnívora, la abeja y el gato. ¿Listo? Tú vas a dibujarme un estímulo y una respuesta que puedan tener estos. ¿Listo? Bueno, profe. ¿Ya más claro, Sebastián? Sí, profe. Listo, mi amor. Profe, el dibujo en una hoja completa. No, puede ser pequeñito, no tiene que ser grande. Yo lo que quiero es que ustedes me muestren que comprenden muy bien lo que es un estímulo y lo que es una respuesta. ¿Listo, chicos? Bueno, por aquí veo a Alison trabajando, muy pilosa, Julián súper piloso, a Nicole súper pilosa, a Evelyn súper pilosa, Luisa está igual, Jennifer también está súper pilosa, Carol también, Dana también, a Sebastián sí no lo estoy viendo, porque tiene la camarita apagada. Dylan también está súper piloso, Isa también. Mafe está igual. Hace rato te estoy viendo y estás ahí. Trabaje que trabaje. Muy bien, esa es la actitud, Mafe. Voy a iniciar a preguntar cuál eligió cada uno. Mafe, ¿tú sobre qué estás haciendo tu estímulo? Mi estímulo es sobre el gato. Ah, bueno. ¿Y qué estás haciendo de estímulo y respuesta? ¿Qué estás plasmando en tu dibujo? El gato que el olor del ratón. El gato percibe el olor del ratón, lo va a atacar, ¿cierto? Ah, listo, esa está súper, o sea, la invertiste. Ya no es el gato el ratón el que percibe, sino es el gato. Muy bien, Mafe. A ver, por este lado. Ya terminé, profe. Ya voy contigo, Dylan. Alison, cuéntame tú sobre qué ser vivo lo estás haciendo. Sobre el gato, profe. ¿Y qué estás plasmando en tu dibujo? Que el perro está persiguiendo al gato y pues el gato está asustado. Listo, muy bien, muñequita. Termínalo y ahorita me lo muestras. Isa, ¿tú sobre qué lo estás haciendo? Sobre una abeja, profe. ¿Y qué estás haciendo sobre la abeja? A ver. Pues puedo hacer un humano y que una abeja pique el dedo. Ah, bueno, el estímulo es que la abeja pinchó el dedo del humano y vas a hacer una respuesta del humano, ¿sí? Listo, muy bien, súper bien. Listo, por este lado, a ver, Julián, ¿tú qué estás plasmando? Yo voy a hacer un gato que se está mojando y huye. Ah, listo, muy bien, chévere. Estás haciendo un estímulo externo, porque el gato huye del agua. Uy, eso está bien chévere, ustedes son muy creativos. A ver, Dylan, ¿tú qué hiciste? Un niño tocando a una flor y después dice la respuesta porque como la tocó se cerró. Se cerró, tocando la planta carnívora, ¿sí? Muy bien, Dylan, la que me dijiste, súper. Ahora, Valeria, ¿tú qué estás plasmando en tu estímulo respuesta?
Yo estoy haciendo una abeja y que lo mismo que Isa. Ah, te guiaste por ese mismo lado. Listo, súper chévere, vale. Nicole, ¿tú qué estás haciendo? Profe, una pregunta. Dime, mi amor. Estoy haciendo una abeja. ¿Y qué estímulo y qué respuesta estás haciendo de esa abeja? Que la abeja está percibiendo el olor de la flor. Ay, listo, súper bien. ¿Y cuál fue la respuesta? Que ¿Qué respuesta vas a plasmar? que al sentir el olor llega a la flor y consume el polen. Ah, listo, eso está súper chévere. Muy bien, Nicole. Voy por aquí con otra persona. A ver. Déjenme ver, Mafe. Luisa, ¿tú qué estás haciendo, mi amor? ¿Cuál escogiste, Luisa? Luisa. Nada, ¿Cómo así que nada? no pienso en nada. A ver, dibújate uno, a ver. O si no quieres con ese ser vivo, puedes hacerlo con otro ser vivo, el que tú quieras. ¿Listo? Bueno, Listo. Carol, muñequita, cuéntame tú qué estás haciendo. Carol. Chicos, se va a cerrar la clase por tiempo. Si se cierra, volvemos a ingresar al mismo link. ¿Listo? Ya no nos demoramos mucho en la clase. Ya. Cuéntame, Pero es que tenía la había apagada. ¿cuál hiciste? Hice el gato y le dio hambre y fue a comer. Ah, listo, esa está súper fácil y súper chévere. Si se nos cierra la clase, volvemos a ingresar con el mismo link. ¿Listo? Señora, ya casi se acaba la clase. Es que ya ustedes saben que a los 40 minutos se corta. Entonces vamos a recuperar los 5 minutos. Que hoy iniciamos 5 minutos más tarde, entonces los vamos a recuperar ahorita. Normalmente terminaríamos a la 1:10,